En nombre de Dios de la Patria, se abre la sesión. Saludar a las senadoras presentes, a nuestros invitados. El ministro Álvaro Elizalde se excusó ayer, hoy día estaban con una sesión, me entregó la excusa del Servicio Electoral CERVEL al presidente del Consejo Ejecutivo, don Andrés Tagle, el secretario de Abogado del Consejo, don Nelson Ortiz, bienvenido. Estaba invitada la profesora Catalina Salem, que está por Zoom, la vemos ahí, y se excusaron los señores Domingo Lovera y señora Antonia Riva y Leslie Sánchez. Reiteraremos, nos pondremos de acuerdo con ella para una próxima sesión poder invitarlos. Si no hay una cuenta, secretario. Señor presidente, señoras senadoras, en la cuenta venía haciendo presente las excusas de los profesores que usted ya mencionó, presidente. Finalmente, lo único que queda pendiente en la cuenta es una comunicación de la Corporación Humana, quienes solicitan exponer ante esta comisión, con el fin de plantear comentarios acerca del proyecto de ley que estamos estudiando, presidente. Perfecto. Vamos a ir agrupando las peticiones que se hicieron tanto el día de ayer de la senadora Pascual, el senador Araya, la senadora Núñez, si mal no recuerdo. Bueno, Luz también había sugerido. Yo lo que les pido, y sobre todo para quienes siguen este debate, seguiremos escuchando y planteando, escuchando inquietudes. Sin más, si le parece que entremos a nuestro invitado, no sé si Catalina tiene algún problema de tiempo. Yo siempre soy diferente con quienes están, tanto los que vienen presencialmente como quienes están por Zoom. Si les parece que partamos con el CERVEL, luego Catalina, y abrimos ahí la discusión para las preguntas. ¿Les parece eso? Es más ordenado. Y lo que les pediría también a ambos invitados e invitadas es circunscribirnos al proyecto. Esta es una reforma al sistema político. Cada uno conoce sus especificidades por su formación, pero que nos ayuden a alumbrar este debate del proyecto de reforma constitucional que hemos presentado. Señor secretario. Sí, señor presidente, en consecuencia, de acuerdo con lo que usted ha anunciado, expondría en primer lugar el presidente del Consejo Ejecutivo, señor Andrés Tagle, sus observaciones. Él ha preparado una minuta que se va a repartir a continuación para seguir su exposición. Eso, señor presidente. Gracias. Repartamos la minuta y don Andrés le damos la palabra. Gracias, presidente. Bueno, yo voy a hacer una exposición más bien técnica, digamos, sobre los conceptos que están en este proyecto, que entrar al fondo del tema, digamos, sobre su conveniencia o no conveniencia. Respecto al número 1 del proyecto, que trata sobre la actualización cada 10 años de la asignación a los escaños de diputados a los distritos, ¿ya? Bueno, esto estaba en la ley hoy día de votación y escrutinio, el artículo 189. El problema ha sido la aplicación por primera vez de este precepto legal, ¿ya? Y el número 14, artículo 1 de la ley 20.840, que introdujo esta disposición en el 2015, agregó un transitorio a la ley de 18.700 que decía, artículo 25, la facultad del Consejo Directivo del Servicio Electoral a que se refiere el artículo 179 bis, en ese entonces, actualmente 189, se ejercerá por primera vez el año subsiguiente al del censo oficial del año 2022. ¿Ya? El problema es que no se hizo el censo del año 2022. ¿Ya? Entonces, y fue por razones de pandemia, a pesar que no hubo ninguna resolución que lo suspendiera o lo postergara, ¿ya? Y esto llevó a que la aplicación de este transitorio se hiciera imposible, ¿ya? O sea, no podemos basarlo en el transitorio para decidir cuándo se hacía por primera vez. El Consejo Directivo del CERVEL analizó en profundidad este tema en abril 2024, que era el año subsiguiente al censo del 22, supuestamente, ¿eh? Y llegó a la conclusión que había que recurrir al texto permanente del artículo 189 de la ley 18.700, y en un voto de mayoría de 4 consejeros
se basó en la letra C del inciso primero de ese artículo, que señalaba: para los efectos de proceder a la actualización indicada, el Consejo Directivo del Servicio Electoral se constituiría especialmente el tercer día del mes de abril del año subsiguiente al de la realización del último censo oficial. Entonces, en base a eso, determinó, ¿no es cierto?, que la primera actualización debía realizarse en abril del año 2026, en base a los datos del censo del 2024. Hubo una posición de minoría de un consejero que se basó en el artículo, en el primer inciso, que decía cada 10 años se actualizará, ¿ya? Y entonces correspondía el 2025, y había otra disposición en la misma letra C que decía: cuando es un año de elecciones se tiene que hacer el año anterior, por lo tanto era el 2024, ¿no? Pero la mayoría estuvo. Las dos interpretaciones de alguna manera tenían legitimidad ante la ausencia de la aplicación del artículo transitorio para la primera vez, ¿no? Ahora, yo quiero recalcar la importancia de la primera actualización, ¿ya? Porque la primera actualización va a corregir muchas asignaciones arbitrarias y graves, ¿ya? Que se hicieron la primera vez un poco a deo, ¿ya? Y que no respetan el principio democrático de igualdad del voto, ¿no? Yo quiero recordar que ese principio, un voto igualitario, está en la Constitución. El voto igual está también en el Pacto San José de Costa Rica, la Declaración de Derechos Humanos, digamos, y que es ley en Chile. Entonces no se ha respetado mucho, ¿ya? Y tenemos a ejemplos, ¿no es cierto?, como Atacama está eligiendo 5 diputados, ¿ya? ¿Ah? Con menos habitantes que la región de Tarapacá, que elige 3. Entonces uno dice, bueno, uno tiene más habitantes que la otra, elige 3 y 5, son inconsistencias o iniquidades graves. No estamos hablando de que se proteja o se le dé mayor representación a las regiones chicas. Estamos hablando de que se le da más que una región grande, digamos. O sea, ya es una exageración grande, ¿eh? Y claro, pero es que aquí no se iguala, se supera a la grande. El caso de Atacama tiene menos habitantes que Tarapacá, ¿eh? Entonces elige 5. Uno dice, ¿por qué no eligen 4 cada uno? Y se acaba el problema, digamos, ¿eh? Eso es cierto. Yo quiero hacer ver que la norma que está en la ley de votaciones es imperfecta en términos de igualdad del voto, porque mantiene un mínimo de 3 escaños por distrito y un máximo de 8. Entonces, le baja a los distritos grandes, como por ejemplo Puente Alto, le baja su capacidad y se la compensa a los distritos chicos. Básicamente son las regiones extremas, o sea, Tarapacá, Arica, Atacama y después Aysén y Magallanes, digamos. Entonces, no estamos hablando de ese tema, estamos hablando de que, porque ese tema va a seguir igual, estamos hablando de un montón de iniquidades como las que escribí, que son muchas y varias, en muchos otros distritos. Así que es bien importante que se haga. A pesar del acuerdo del Consejo Directivo de que se haga el 2026, el Consejo para esa fecha va a haber cambiado. Por lo menos 2 consejeros que estuvieron en ese acuerdo ya no van a estar. Así que nosotros consideramos que es muy importante agregar un artículo transitorio que señale la primera actualización que se señala en el inciso segundo del artículo 47 será en abril del año 2026 con los datos del último censo oficial vigente. Ahora, porque si no llegara a hacerse el del 2024, fallara o hubiera problemas, se puede recurrir al del 2017. Y por eso que yo explico, la primera actualización es la fundamental. Posteriormente, después entre censo y censo, no haya mayores cambios, o sea, no van a ser mínimos los cambios, tienen que producirse cambios muy importantes de población, a favor de uno y en contra de otro, para que mueva la aguja, por así decirlo. Pero la primera es la importante, que va a generar cambios. Respecto del número 2, que agrega
un artículo 51 bis que señala la no elección de parlamentarios, o de diputados, mejor dicho, de los partidos que no alcanzan el 5% de los votos. Nosotros consideramos que hay un problema con la frase final de este inciso primero, el artículo 51 nuevo, cuando señala los votos obtenidos por los partidos políticos que no obtengan escaños conforme a las reglas anteriores se asignarán a los partidos políticos del pacto que sí cumplen con los requisitos para ingresar a la Cámara de Diputados, de manera proporcional al número de votos obtenidos por ellos y en el respectivo distrito electoral. Ahora, aquí se está haciendo una asignación de votos, ¿ya? Y el problema que en realidad hay que hacer es una asignación de los escaños de aquellos partidos, ¿no es cierto?, que por esta norma quedan fuera de la capacidad de elegir los candidatos. Entonces, ¿qué pasa con esos escaños? En el fondo, consideramos poco presentable asignar los votos a los demás partidos, ¿no? Cuando en realidad el problema son asignar los escaños de los partidos que no alcanzaron el umbral, ¿ya? Esto, además de asignar los votos, podría traer problemas en los aportes reembolsables por gasto, ¿ya? Por voto, porque si se asignan los votos, el tribunal va a asignar los votos, ¿ya? Y eso va a afectar las cuentas de gasto, los reembolsos y una serie de efectos posteriores que no son el propósito que tiene la norma, ¿ya? Entonces, la asignación... André, página 4 solo del un pequeño paréntesis que para que sigamos en el debate. En la página 4 nos señala el secretario donde está esa referencia. Entonces, es importante En la última oración, presidente, del artículo 51, inciso primero, que comienza los votos obtenidos por los partidos políticos. Ya. Esa es la oración que... Esa es la oración. Yo la reproduje en mi documento. Aquí. Entonces, ese es básicamente el problema. Y hay un problema adicional, porque dice se le asignan al partido, ¿no es cierto?, a los otros partidos a los otros partidos del pacto, ¿ya? Pero un partido puede ir solo, ¿ya? Puede ir sin pacto, ¿ya? Y en ese caso, ¿a quién se le asigna, ¿ya?, esos escaños? Eso podría producir eventualmente que la Cámara quedara con menos o más. Como está la norma, puede ser muy interpretable por el Tribunal Constitucional, en términos que el Tribunal diga yo asigno los votos, pero no asigno los escaños perdidos, digamos, y la Cámara queda con menos cargo. Y nosotros creemos que debe agregarse a continuación de este primero, y que sustituya esta frase, digamos, el destino de los escaños a los partidos que se les aplicó el inciso primero de no elegir diputados, ¿no? Si bien es cierto, esto es la típica disposición de la ley orgánica, de una ley orgánica, mientras no se dicte, puede haber interpretaciones de los organismos competentes, lo que no es bueno respecto a algo tan fundamental como saber con certeza cómo se terminan los electos. Imaginémonos en la elección ese día, bueno, ¿y gané o no gané? Los cálculos, ¿quién hace los cálculos provisorios?, etcétera. Entonces, nosotros sugerimos un inciso nuevo que señale los escaños no asignados a un partido por la aplicación del inciso primero serán asignados a los demás partidos de la lista en el caso de que el partido hubiera formado parte de un pacto electoral con otros partidos en forma proporcional a los votos de los demás partidos integrantes del pacto. Eso simplemente, acordémonos que el sistema DON primero hace cuántos escaños elige cada lista. Entonces ya se sabe que esa lista, con o sin el partido que no alcanza el 5%, está eligiendo tantos, 3. Por lo tanto, está fácil ahí, digamos, aplicar el DON sin ese partido. Y además hay que agregar una cosa muy importante. En el caso de que el partido hubiera participado en una lista sin constituir un pacto electoral, serán asignados a los demás listas de partidos o pactos electorales, digamos, a todos los demás, obvio, en forma proporcional a sus votos. Eso de nuevo aplicar nuevamente el DON para distribuir los escaños del distrito a las distintas listas, excluyendo ese partido.
Y agrega, para estos efectos se aplicarán las normas de asignación señaladas en la ley 18.700, orgánica constitucional de votaciones populares y escrutinio. En el fondo, el sistema DON, lo que ya está hoy día normado en la ley. Posteriormente, al inciso segundo de esta ley, que dice a los independientes que integren una lista de un partido se les aplicará la regla del inciso anterior. Yo creo que no está muy bien hecho eso, porque una lista de un partido, además, no tiene el derecho de llevar independientes hoy día, de acuerdo a la ley de votaciones y escrutinio. Solo los pactos pueden llevar independientes asociados. Entonces, nosotros ahí sugerimos que diga a los independientes elegidos que postularon asociados a un partido político se le aplicarán las reglas del inciso anterior. Y la palabra que usa la ley de votaciones es asociados. Entonces, ahí queda correcto. Respecto del siguiente inciso, el que en el fondo... bueno, actualmente el artículo 18.603 de partidos políticos establece en el artículo 56, número 2, inciso primero, segundo, la disolución del partido si no alcanza el 5% de los votos en la elección de diputados, salvo que elijan un mínimo de 4 parlamentarios. Esa norma es actualmente vigente en la ley de partidos políticos y se aplica. De hecho, se aplicó en la elección de 2021. Se disolvieron 12 partidos por esa norma, 12. Entonces, creemos que debería agregarse un inciso en este proyecto que lo señale, que diga los partidos que no cumplen lo señalado en el inciso primero serán además disueltos por el servicio electoral. Porque que la disolución esté en una ley orgánica y en la Constitución esté que no elijan diputados es como lo lógico que esté todo junto. O sea, se disuelve porque ya está en la ley de partidos políticos y además no elige diputados, pero son las dos medidas. Podríamos llegar a tener básicamente en el transitorio contradicciones de que no elige, pero sí se disuelve. Hay que tener bastante cuidado con eso. Y la disolución implica que los electos eventualmente pasan a ser independientes. Yo creo que es pasar a la Constitución una norma que ya está en la ley y darle rango más importante. En relación al inciso, ya no me perdí cuál era, el cuarto, no, 1, 2, 3, cuarto, que tiene que ver con los independientes y que está diciendo que no procederá declaración de listas conformadas solamente por candidatos independientes. Aquí tenemos que señalar que se produce una contradicción con el inciso segundo del artículo 18. ¿Ya? El artículo 18 está en el comparado, en la primera hoja, y la contradicción viene de que señala, hablando del sistema electoral público, bueno, señala en todo una ley orgánica que va a organizar las elecciones, etcétera, los procesos electorales en todo lo previsto por esta Constitución. Pero agrega y garantizará siempre la plena igualdad entre los independientes y los miembros de partidos políticos, tanto en la presentación de candidaturas como su participación en los señalados procesos. Entonces, estamos en que, por otro lado, se está diciendo no pueden haber candidatos independientes en las elecciones parlamentarias. Entonces, yo creo que los dos artículos no juegan. Este que acabo de leer le da plenos derechos a los independientes. Entonces, esto debería organizarse mejor, ¿ya? Debería uniformarse la participación de los independientes, no asociados a partidos, en procesos electorales, en un artículo más claro, ¿ya? Esto es tanto respecto a cargos uninominales, porque la pregunta aquí, vamos a seguir teniendo candidatos independientes a presidente, a gobernadores o alcalde, digamos, ¿no? Y aquí se está suspendiendo a parlamentarios. Pero también está el tema de los candidatos independientes a consejeros regionales y concejales, que tienen muy variadas formas de participar con su pacto, siendo parte de un pacto, etcétera. Es bien enredada la norma que hay ahí.
Entonces, yo creo que esto se tiene que resolver para no generar una contradicción. En relación al artículo final de este artículo 51 bis nuevo, que tiene relación, ¿no es cierto?, con que una ley determine, ¿no es cierto?, la forma de disolver un partido político y demás normas que pueden llevar a cabo su actividad, etcétera. A ver, lo primero dice una ley, la ley, no dice orgánica, ¿ya? La ley de partidos políticos hoy día es una ley orgánica. Y esa ley orgánica está en el número 15, en la garantía constitucional número 15 del artículo 19 de la Constitución. Ahí es donde ese artículo, ¿no es cierto?, que esa garantía constitucional se refiere a los derechos de asociación. Y ahí se refiere especialmente a la asociación a partidos políticos, que es a su vez reservada, etcétera. Y ahí postula que va a haber una ley orgánica constitucional de partidos políticos y sus funciones. Entonces acá se está un poco duplicando, ¿ya?, la ley nuevamente y dice una ley simple, y eso sería una contradicción. Ahora, también queremos llevar la atención a las facilidades para formar un partido político. La modificación del sistema binominal rebajó el 0,5% de la votación de la última elección de diputados al 0,25%, con mínimo de electores por la región. En realidad, todos sabemos que esta rebaja se hizo para que ciertos parlamentarios que tenían la intención de formar un partido lo pudieran hacer con más facilidad y así den los votos al cambio del sistema binominal. Ahora, con esto ya se estableció una diferencia en contra de los independientes, ¿ya?, que mantienen el 0,5%, ¿ya?, contradiciendo esta igualdad que acabo de decir entre del artículo 18, entre los independientes y los partidos. O sea, hoy día para formar un partido nacional con este 0,25 más, con mínimo de 500 por región, se requieren 17.626 electores afiliados a un partido para formarlo nacionalmente. Pero para presentar una candidatura independiente a presidente se requieren 35.361. Entonces hay una exigencia más baja que se bajó a los partidos políticos y es muy baja. Ahora, incluso no se corrigió una cosa muy importante, que un partido que no esté constituido en todo Chile para presentar un candidato presidencial necesita en las regiones donde está constituido tener los 35.361 electores. Fue la situación del presidente Boric, que tuvo que juntar no firmas, como se ha dicho, sino que afiliados, ¿verdad? Su partido tuvo que conseguir afiliados. Eso no se corrigió, entonces eso sigue en 0,5. Ahora, se pueden constituir partidos regionales hoy día en 3 regiones contiguas, de las 4, por ejemplo, del norte, de las 4 primeras del norte, con 1.500 afiliados. Así de sencillo. O sea, uno puede elegir 3 contiguas de Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama, porque todas tienen el requisito de 500. Entonces, con 3 de esas, o contiguas, por supuesto, se hace un partido político. Y hay muchos que se han hecho así. Si uno, además, por ejemplo, hace Antofagasta, Atacama, Coquimbo, el requisito sube a 1.592. Si se hace un partido con el Libertador Bernardo Higgins, Maule y Ñuble, es un poquito más alto, pero es 2.233. Y si se hace un partido con Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, es 2.087. O sea, como ven, las exigencias son muy, muy bajas. Muy bajas. Entonces, nosotros teníamos 27 partidos que participaron en la elección del año 2021. El CERVEL eliminó, por no alcanzar el 5%, 12 en esa oportunidad, a comienzo del 2022, después de los resultados del tribunal. Quedaron 15, pero hoy día ya tenemos 22 constituidos. O sea, con esta facilidad se vuelven a constituir, ¿ya? Se vuelven nuevamente a constituir, digamos, de la forma que le estoy hablando. Además, hay 4 en formación, o sea, están juntando los afiliados, probablemente en las 3 regiones que yo les digo, con 1.500.
y 3 en trámite de revisión de estatuto. O sea, el próximo año podríamos llegar a tener 29 partidos en la elección de diputados. Entonces, partimos en 27, podemos terminar en 29. ¿Ya? Entonces, esta liberalidad es bien importante, dado el espíritu de esta reforma, el revisarla. ¿Ya? Y eso es materia de ley orgánica, obviamente. ¿Ya? Ahora, de los 22 partidos constituidos, una cosa muy importante. Una vez constituido uno de estos partidos, recibe el mínimo de aporte del partido que ya existe o según la elección del diputado anterior. Y ese mínimo hoy día son 20 millones anuales. O sea, 1.500 afiliados, 20 millones anuales, digamos, y así está un partido con cierto financiamiento público. De los 22 partidos constituidos, hay 11 solamente que son nacionales, o sea, que están en todo Chile. 4 están constituidos en más de 10 regiones, 3 entre 5 y 10 regiones y 4 en menos de 5. Bueno, consideramos urgente aumentar los requisitos para constituir un partido político y creímos urgente también revisar si se puede constituir un partido en 3 regiones. O sea, nunca hemos conocido un partido que de verdad tenga una vocación regional. Solo se trata de un camino para partir, recibir aporte fiscal y después tratar que ese partido se vaya constituyendo en más regiones, hasta obviamente el objetivo de ser nacional. Bueno, por último, en general, a este artículo 51 bis nuevo, tiene un vacío ya que se deja de elegir solo diputados del partido que no cumple la regla. La pregunta es, ¿qué pasa con los senadores? Ya sea los que se están eligiendo en la misma elección o los que continúan en su periodo de 8 años. Hay que tener en cuenta que, de acuerdo hoy día a la norma de la ley de partidos políticos, el partido se disuelve. Entonces, si esos senadores siguen existiendo, porque la ley no lo elimina, ¿no es cierto?, ellos pasarían a ser independientes. O sea, estamos por una parte diciendo que no pueden haber candidaturas independientes, pero al no existir el partido, que de facto quedan independientes, que es una cosa que debería, en mi opinión, revisarse. Después, el punto número 3, que dice relación con el artículo 60, hay en el inciso segundo nuevo que se agrega, ¿ya? Se señala refiriéndose a los candidatos independientes elegidos de nuevo en una lista de un partido político. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, no hay independientes en una lista de un partido político, no existen. ¿Ya? Y ahí se debería considerar, digamos, que la palabra correcta que sugerimos nosotros es elegido como asociados a un partido político, que el que tiene que cesar en el cargo si se dan las condiciones que el artículo tiene. Y respecto de la disposición, el número 4, que es la disposición transitoria, creemos que esta debe ser consecuente con la ley de partidos políticos, que establece en el número 5, número 2, la disolución del partido si no alcanza el 5%. Entonces aquí, como está esto, ellos elegirían parlamentarios, si llegan al 4 elegirían parlamentarios, pero si están bajo el 5 nosotros los tendríamos que disolver. Y de nuevo quedarían como independientes por la ley. Entonces, para que prime la Constitución, nosotros en el fondo decimos que también hable de la disolución y que prime obviamente sobre la ley de partidos políticos, porque además es una norma transitoria en la Constitución. Entonces, nuestra sugerencia es agregar entre el año 25, ¿ya? Y la frase podrán, ¿ya? El año 25, podrán tener representación parlamentaria, la expresión no serán disueltos y podrán tener representación parlamentaria, de tal forma que ahí prime el 4% para las elecciones 25 por una sola vez. Esa es nuestra sugerencia. En relación con el inciso segundo, que hace que puedan seguir eligiendo los que se fusionen con otro partido, de nuevo hay una expresión incorrecta cuando se dice
con el partido político, ¿no? Las dos veces que aparece, la expresión debe ser con un partido político, o sea, él se asocia no con el partido, el pacto puede tener varios, entonces debe ser con uno, con que haya alcanzado el 5%, ¿ya? Con uno. Y puede ser varios también, obviamente. Esas no. Y por último, hay una contradicción entre este inciso segundo y el tercero, porque para aplicar la norma del inciso segundo, el tribunal electoral obviamente tiene que saber si existe fusión con otro partido, ¿ya? Porque según eso asigna los escaños o no los asigna, ¿ya? Y resulta que el inciso final está diciendo que el proceso de fusión de los partidos políticos a los que se refiere el inciso anterior se deberá iniciar en todo caso dentro de los 30 días posteriores al fallo del tribunal calificador. Entonces, esto quedamos en un imposible, digamos, ¿ya? No puede, en el fondo, el tribunal saber si va a haber o no va a haber fusión, ¿ya? Ahora, antes del 21, los partidos eludían el que se disolvieran porque se fusionaban. Entonces hubo una disposición especial de la ley de partidos políticos que lo terminó prohibiendo las fusiones después de la elección, ¿eh? Y antes del fallo del tribunal. Pero transitoriamente se podría recurrir a ese procedimiento, digamos, ¿no? Y nosotros ahí sugerimos un artículo distinto que diga: se considerará que hay proceso de fusión para la aplicación del artículo anterior cuando los partidos hayan solicitado la fusión al servicio electoral dentro de los 30 días siguientes de la elección, ¿ya? Adjuntando toda la documentación y requisitos que exige la ley. El servicio electoral informará de tal situación al tribunal calificador, ¿ya?, de elecciones, quien no podrá proclamar los candidatos y diputados electos hasta después del plazo de 31 días. O sea, se le está diciendo que proclame 31 días después de la elección, lo que normalmente cuadra, ¿eh? Así se hace, así lo hace el tribunal, más o menos se demora. El tribunal se preocupa mucho de proclamar presidente de la República, sobre todo si hay segundas vueltas, que lo hace muy rápido, y después senadores y diputados. Y después después de informar, digamos, el tribunal, bueno, tiene que 31 días. Si por cualquier causa el proceso de fusión no se concretara dentro de los 6 meses y contados de la elección, los diputados electos del partido que debía fusionarse se considerarán afiliados al partido con el que se presentó el expediente de fusión. Porque hubo una voluntad, ¿no es cierto?, de fusión. La voluntad se tiene que expresar primero en el Consejo General del partido, que lo tiene que aprobar la fusión con otro, ambos consejos, y después se tiene que felicitar a todo el electorado que si está de acuerdo o en contra de la fusión. Por lo tanto, una fusión de partidos hoy día tiene el consentimiento no solo de los órganos colegiados, sino que además tiene el consentimiento de los propios electores. Y por eso, si falla, bueno, dejémoslo afiliado al partido con el cual tuvieron la intención de. Eso, señor presidente, es mi exposición. Muchas gracias por la exposición. Surgen varias preguntas, acumulémoslas, veamos si podemos oír a Catalina y luego abrimos la discusión. Catalina Salem tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludo a todos los presentes. Agradezco la invitación que se me ha formulado por la comisión de este honorable Senado y desde ya me disculpo por no haberlos podido acompañar presencialmente. Se me ha solicitado dar a conocer mi opinión acerca del proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental en lo relativo al sistema político y electoral, boletín número 17.253-07. Quiero dividir mi exposición en dos partes. En la primera, me voy a referir brevemente al diagnóstico compartido y que se encuentra enunciado en los fundamentos de la moción, pero también voy a buscar ampliarlo a otras dimensiones que aún no han sido debatidas y que revelan el sentido de urgencia y necesidad de una reforma al sistema político y electoral.
Y en la segunda parte de mi presentación voy a abordar la propuesta específica de articulado planteada por el proyecto de ley. Parto entonces por el diagnóstico. En este punto voy a argumentar dos cosas. En primer lugar, que la actual fragmentación del sistema de partidos ha estado conduciendo a la ineficacia e inestabilidad del sistema político en su conjunto. Y en segundo lugar, y acá creo que puede estar el aporte o mi aporte un poco más novedoso a lo que probablemente esta comisión ya ha escuchado, es que voy a argumentar que el producto legislativo que sí logra sortear esa fragmentación, es decir, las leyes que hoy día está produciendo el Congreso, es extremadamente eficiente en dos sentidos. Primero, es en sí mismo fragmentario, es decir, el Congreso está produciendo leyes fragmentarias. Y en segundo lugar, también produce una legislación que yo denomino principalista. Ya voy a explicar en qué consiste esto, pero esa legislación Profesora, principalista... un, una sugerencia o una consulta, que veo que usted es muy didáctica y tratamos de ir tomando nota. Si nos puedes acompañar posteriormente una pequeña minuta de tu presentación para tomar notas más genéricas, pero trato de seguirte. Creo que acá los colegas también en la argumentación y nos quedamos un poco en el apunte, para poner atención al contenido que nos haga llegar después una minutita, principalmente con los titulares. La producción fragmentaria, estabas dando dos elementos que creo que son importantes porque alumbran la discusión de texto que tenemos que arribar, pero creo que también son contrataciones importantes. Entonces, si pudieras hacernos llegar después a la Secretaría y que le distribuya, ¿les parece, colegas, una minuta con los puntos? Así lo haré, señor presidente, les enviaré mi minuta con la presentación completa en cuanto termine de exponer. Pero claro, como les estaba señalando, el aporte que creo que puedo hacer yo es entregarles más argumentos a ustedes de por qué esta reforma es importante. Entonces, como les he mencionado, hoy día el Congreso Nacional, producto de este sistema de partido fragmentario, está produciendo una legislación que es fragmentaria. Ya voy a explicar en qué consiste eso, pero también una legislación principalista, que igual voy a explicar a qué me estoy refiriendo con esto. Y esta legislación principalista lo que está haciendo es debilitar a la ley como una expresión de la voluntad soberana. ¿Y por qué? Ya voy a desarrollar de forma completa este argumento, porque lo que está haciendo esta legislación redactada en base a principios es que está trasladando su determinación o concreción del significado de esos principios a los jueces. En palabras sencillas, señor presidente, es una legislación que está facilitando o derechamente promoviendo el activismo judicial o también llamado el gobierno de los jueces. Voy a explicar esto es solamente la enunciación de los argumentos. Entonces, parto con la primera parte del diagnóstico que ustedes ya la han escuchado de otros invitados y también está en los fundamentos de la moción. La fragmentación del sistema de partidos es un factor relevante que conduce a la ineficacia e inestabilidad del sistema político. ¿Por qué? Porque tal como ya se ha expuesto y aparecen los fundamentos de la moción, este fue también un diagnóstico profusamente debatido y delineado por la comisión experta el año pasado. Primeramente, si nos enfocamos en el concepto de sistema político, tenemos que entender que este está conformado por todos los órganos del Estado que toman decisiones vinculantes para todos los miembros de la sociedad. Y dentro de ese sistema político tenemos el Congreso Nacional, que como ustedes saben, junto con el presidente de la República, concurre a la formación de las leyes. Entonces, la función de este sistema político consiste en recoger y procesar aquellas demandas provenientes de la sociedad y producir un resultado, es decir, una respuesta a esas demandas sociales. Y esas respuestas que está produciendo el sistema político pueden concitar apoyo o rechazo de parte de la sociedad en un proceso que es cíclico y que se va retroalimentando continuamente. Y un momento relevante de ese ciclo son, por ejemplo, las elecciones periódicas de presidente de la República y parlamentarias. Es allí donde los ciudadanos se expresan a favor de un determinado proyecto político que aspiran sea cumplido. Sin embargo,
en los últimos años podemos apreciar que los presidentes de la República electos, una vez en ejercicio, se ven imposibilitados de cumplir el programa de gobierno que comprometieron a la ciudadanía, pues su colegislador, el Congreso Nacional, se desmiembra en una multiplicidad de voluntades, algunas colectivas, otras individuales, que dificultan las negociaciones y truncan o empobrecen los acuerdos políticos. Esta situación que estoy describiendo pone un freno a la satisfacción de las demandas provenientes de la sociedad que quedan insatisfechas total o parcialmente. Y con ello, como ustedes ya saben, el apoyo a nuestras instituciones decae. Pierden su legitimidad, pues se muestran como incapaces de cumplir la función que justifica su propia existencia, inyectando inestabilidad en el sistema en su conjunto, pues se pierde el sentido de autoridad que apela a las personas en conciencia a cumplir las normas jurídicas, entre ellas las leyes. Y aquí no está de más decirlo, señor presidente, que esa eficacia que las personas están echando en falta del sistema político comienza a ser buscada por los integrantes de la sociedad en lugares distintos a nuestras instituciones democráticas, como son, por ejemplo, los populismos, las autocracias y las democracias iliberales que han comenzado a proliferar en los países de Occidente. Hasta aquí entonces con este diagnóstico que yo creo que es compartido y ustedes ya lo han escuchado de otros invitados. Pero ahora viene mi aporte, esta ampliación hacia otros argumentos que también permiten sostener la necesidad de un cambio en el sistema político. Y el segundo argumento, como ya lo anuncié, consiste en afirmar que un sistema de partidos fragmentado no es capaz de producir una legislación dotada de autoridad para la conducción de la comunidad política. Aquí, evidentemente, parto por matizar. Me estoy refiriendo a una tendencia, no a la constatación de un hecho absoluto. Y esa tendencia consiste en que los proyectos de ley que tienen mayor probabilidad de éxito en un sistema de partido fragmentario resultan ser deficitarios, fracasando en cumplir el rol que la ley tiene en nuestro sistema jurídico. Me explico. Si seguimos una teoría meramente formalista de la democracia, es decir, nos preocupamos solamente de la forma de los procedimientos, y por ejemplo seguimos a Jeremy Waldron como referencia, este autor señala que la legislación debe cumplir con ciertos rasgos que permitan suprimir la arbitrariedad por parte de quienes aplican la ley. Y esos rasgos son, por ejemplo, que la legislación sea capaz de poner fin al conflicto social. También que dicha legislación se plasme en un texto escrito que establezca una regulación clara, sistemática y completa. De esta manera, una legislación que cumple con esos rasgos permite que el legislador democrático preserve su autoridad y la dignidad de la legislación porque impide que los aplicadores del derecho, por ejemplo la administración del Estado o los jueces, introduzcan consideraciones morales o de otro tipo en la determinación del derecho, permitiendo que se mantengan fieles a lo único que el legislador ha producido, que es el texto de la ley. Entonces, cabe preguntarse, ¿cumple la legislación producida bajo este sistema político esos atributos mínimos o formales que he descrito de funcionamiento de la democracia? Y desde la academia venimos observando desde ya algún tiempo que no, que la legislación se ha convertido en un producto deficiente que debilita su dignidad y operatividad tanto dentro del sistema de fuentes del derecho, es decir, debilita el rol que cumple en cómo se gobierna y conducen las relaciones de nuestra comunidad política. ¿Cómo? ¿Cómo se debilita? Primero, bajo este Congreso Nacional fragmentado, se está produciendo una legislación que también es fragmentaria, dando origen a lo que algunos académicos denominan las normas circunstanciales o leyes ad hoc. Esto es, normas motivadas por situaciones coyunturales y todavía en pleno desarrollo. En otras palabras, son decisiones normativas que no son soluciones, sino que parches, y que además generan más problemas que remedios.
Pongo solo dos ejemplos de dominio de la opinión pública, como son los retiros de fondo de la AFP y la ley corta de ISAPRE. En consecuencia, los acuerdos políticos posibles en un Congreso Nacional fragmentado son impulsados por hechos altamente mediáticos que producen una reacción de la autoridad, precipitando una decisión que no es sistemática ni completa en relación a la realidad desde la cual surge el hecho que detona la reacción legislativa. También muchos de esos hechos mediáticos pasan a formar parte de la única agenda legislativa, al menos pública, de ciertos parlamentarios, en desmedro o como moneda de cambio de otras iniciativas legales que apuntan a resolver problemas más permanentes y complejos. Por eso no es de extrañar que iniciativas de codificación, como un nuevo Código de Procedimiento Civil o un nuevo Código Penal, que están en actual tramitación en el Congreso Nacional, no estén ni cerca de ver la luz, a pesar del inmenso bien público que tendría su publicación como ley de la República. Segundo, un Congreso Nacional fragmentado produce también una legislación que ya adelantado y denominado principalista. Con esto quiere decir que mientras la legislación circunstancial o ad hoc demuestre un acuerdo máximo, porque ahí casi todas esas leyes son aprobadas por unanimidad o por amplias mayorías, la legislación principalista demuestra un acuerdo político mínimo en torno a ciertos principios o valores indeterminados como la igualdad, el pluralismo, el respeto a los derechos humanos, las relaciones libres de violencia, el interés superior del niño o la educación laica y no sexista. Entonces ahí el acuerdo político es mínimo porque muchas de esas leyes que ocupan una técnica legislativa principalista no alcanza a cubrir una definición de esos principios o valores que oriente de forma anticipada, precisa y general el comportamiento social. Entonces la pregunta que surge es, bueno, ¿quién completa esa omisión, esa definición? Y en ese caso, quien la va a complementar va a ser la autoridad administrativa o, en último término, los jueces, que a pretexto de aplicar la ley, completarán la decisión legislativa con su propia concepción moral o política. De hecho, el Tribunal Constitucional este año avaló el criterio que les vengo comentando cuando se pronunció sobre el requerimiento parlamentario que recayó sobre el proyecto de ley sobre educación sexual, sobre educación laica y no sexista. Y ahí lo que dijo el Tribunal Constitucional es que el único límite que tienen los jueces para la aplicación de la ley es que debe ser conforme con la Constitución, pero que tienen amplia libertad para elegir dentro de ese margen el significado específico de los principios y valores contenidos en la ley. Es decir, los jueces estarían legislando, pues su decisión necesariamente supondrá una decisión sobre el mérito de una opción u otra. Y esa es una cuestión política. El legislador, cuando legisla, también debe ajustarse a la constitución política, pero tiene la competencia para elegir entre distintas alternativas. Bueno, hoy día esa competencia se está trasladando a los jueces. En consecuencia, esta legislación principalista implica una renuncia a una competencia legislativa que luego está siendo ejercida por los jueces, y así las demandas sociales que deberían estar siendo procesadas y resueltas por los colegisladores son trasladadas a los tribunales de justicia, que se ven obligados a poner término al conflicto social, desestabilizando el sistema político en su conjunto, pues por una cuestión de capacidad institucional, como ustedes saben, una decisión judicial siempre es una decisión normativa incompleta, en el sentido que está o debería estar destinada a producir sus efectos respecto a un caso particular y no general. Y con todo esto, señor presidente, lo único que quiero expresar es que el activismo judicial es un síntoma de un sistema político enfermo. Por lo dicho, la reforma al sistema político en su conjunto es la primera y más importante cuestión constitucional pendiente luego de los dos últimos procesos constitucionales. En este sentido, es urgente y necesario que la reforma que se discute ojalá pueda ver prontamente la luz. Se trata de una reforma, en mi opinión, acotada, es insuficiente, pero cuya aprobación es el primer paso para destapar aquellas arterias que permiten bombear vida a nuestra democracia.
Es acotada porque solo contempla modificaciones a la composición del Congreso Nacional, es decir, a un minúsculo elemento dentro de los muchos engranajes que hacen funcionar el sistema político. Y al mismo tiempo es insuficiente, pero con esto quiero decir que si se aprueba esta reforma debe ser con la perspectiva de que no debe cerrar el debate ni dar por satisfecha la necesidad de urgencia de reformar otros elementos del sistema político. Ya se hizo un trabajo omnicomprensivo de revisión de nuestras instituciones en la comisión experta del pasado proceso constitucional. Se incluyeron normas constitucionales sobre el sistema electoral, sobre el proceso de formación de la ley, lo que incluía también instancias de mejor coordinación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, el fortalecimiento institucional del Congreso Nacional desde el punto de vista de su apoyo técnico, también normas sobre participación ciudadana y partidos políticos, todo lo cual se comunicaba con reformas al Poder Judicial que pusieran un coto al activismo de los jueces y fortaleciera la certeza jurídica y la igualdad ante la ley. Además de reformas al Tribunal Constitucional, que es la bisagra que enlaza el control de una mejor legislación con su aplicación por el Poder Judicial. Dichas estas aprehensiones, creo que la aprobación de este proyecto de ley va en la dirección correcta y su aplicación puede abrir la puerta a todas las otras reformas pendientes. Tiene un sentido de realidad que no puede desconocerse, pero además inserta nuestra tradición de reformismo paulatino y evolutivo. La ciudadanía, creo yo, ya le cerró la puerta a las reformas globales e ir de a poco, pero sin perder la fotografía completa, es un camino que a mí me parece seguro y prudente. Con esto ya voy terminando. En cuanto al contenido específico del proyecto de ley, la reducción de partidos políticos con representación parlamentaria y normas de disciplina que fortalezcan la institucionalidad partidaria, creo yo que podría conducir a mejorar la calidad de la política, de los acuerdos y probablemente, cumpliéndose también otras condiciones, a mejorar la calidad de la legislación en su conjunto, de manera tal que la ley pueda volver a ser una orientación racional a la consecución del bien común, concitando por parte de la ciudadanía la adherencia a sus mandatos de forma natural, lo que al mismo tiempo tributará a la recuperación de la confianza en nuestras instituciones, democráticas. Sí quisiera llamar la atención sobre un punto de técnica legislativa, señor presidente, y algo también mencionó el director del Servicio Electoral. Me parece que si esta reforma constitucional requiere de un desarrollo legislativo, este debe ser aprobado conjuntamente con la modificación a la Constitución. Cada vez que se aprueba una norma constitucional sin su correlativa reforma legal, se están creando normas programáticas que atentan contra el principio de vinculación directa de la Constitución. Por lo tanto, hay que procurar mantener la integridad de la Constitución, evitando colmarla de normas que yo denomino fantasmas. Y las denomino fantasmas y las clasifico de dos tipos: las llaves fenecidas en cuerpo y alma, como aquellas que dieron lugar a los dos procesos constitucionales, que fueron de aplicación consultiva, y las que están aprobadas pero sin cuerpo, es decir, las que están pendientes de dictación de la respectiva ley a la cual se sujeta la condición de su vigencia. Y por lo mismo son como espectros que están allí, pero en rigor jurídicamente no existen. Esa sería mi presentación, señor presidente. En breves minutos se las haré llegar de forma completa para que quede a disposición de los integrantes de esta comisión. Muchas gracias y quedo a disposición de las preguntas que tengan sobre mi exposición. Gracias, Catalina, por la presentación. Ofrezco la palabra a los colegas. Tenemos hasta las 12:10, porque hay varias comisiones. Entonces, lo que le pediría es que aprovechemos a los dos invitados para hacer preguntas y sin perjuicio de los dos documentos, tanto el del CERVEL que queda a disposición como el de Catalina. Colega, se ofrece la palabra. Luz. Gracias, presidente. Primero, saludar y agradecer las presentaciones hechas por nuestros invitados. Un par de comentarios respecto de lo señalado por el CERVEL. Yo creo concordar en la mayoría de las cosas, agradecer todas las correcciones que nos hacen, ¿no es cierto?, y que son muy bienvenidas respecto a la redacción misma de la reforma. Señalar que avanzó en algo más, que esta comisión tiene claro que esta reforma, primero, lo que buscamos, lo emocionante, ¿no es cierto?, es que sea autoejecutable,
que no requiera de una ley posterior, y por eso todo lo que vaya en beneficio de ello, bienvenido sea. Y en segundo lugar, sí, compartir algunas de las impresiones, ¿no es cierto?, pero señalar que están fuera, algunas de ellas fuera de lo que es esta reforma, porque lo que hicimos los mocionantes, ¿no es cierto?, fue incorporar a esta todo aquello que transversalmente compartíamos, ¿no es cierto? Pero probablemente los distintos sectores políticos, a mí particularmente me encantaría bajar los números de diputados, pero sé que frente a eso no hay esa transversalidad y el día de mañana nuestro sector estudiará si propone una reforma paralela o diferente y tendrá su camino propio. Entonces, primero que nada, acotarnos a cómo, que es lo que pedimos, ¿no es cierto? Y por eso también agradezco estos comentarios, tanto del CERVEL como de nuestra invitada por Zoom, doña Catalina, porque nos hacen ver distintas cosas que debiéramos mejorar en la redacción para no terminar en el tricel, en los tribunales ordinarios, con recursos de protección o con lo que sea. ¿Ah? En términos generales, a mí me gustaría, presidente, que luego de las intervenciones de los senadores, un poco acotáramos a eso. ¿Cómo mejorar la reforma propuesta para que ésta sea autoejecutable y cómo a lo mejor agregar pequeñas cosas para que no queden en contradicción con algunas otras normas de la ley? Y a mí sí me queda la duda, porque lo hemos conversado, pero parece que se nos fue el tema de la disolución actual de los partidos políticos que no obtengan el umbral del 5%, porque nosotros siempre habíamos hablado que esos partidos a lo mejor pudieran seguir con representaciones comunales o regionales, es decir, cores, concejales. Pero con esa norma hoy día eso no puede porque se disuelven. Esa norma ya existe. Ya existe. Entonces está un poco equivocado lo que nosotros habíamos conversado y argumentado. O sea, definitivamente de aprobarse esta reforma, ¿no es cierto?, ya con la norma existente, pero de aprobarse esta reforma, salvo la excepción del 4%, en cualquier elección futura parlamentaria que no logren ese umbral, salvo la del próximo año que es el 4%, se disuelven y ahí se terminan. Y por lo tanto tampoco podrían tener esta representación comunal o regional. Y me gustaría, sí, el CERVEL, que creo que es un tema importante de resolver, es cómo debiera, ¿no es cierto?, cuando esto esté en régimen y también en la transitoria, porque creo que puede ser un problema, más que el asignar escaños al pacto, es cómo debiera ser la distribución de los votos que obtuvo ese partido, que obtuvo el 3%, desde el punto de vista financiero o el financiamiento público. Ese 3%, si un partido dentro del pacto sacó un 3%, que equivale, no sé, a 20 millones de pesos, lo que valen esos votos, ¿se debiera repartir también? ¿Se pierde? ¿Se reparten solo los escaños? ¿Cómo resolvemos este tema? Eso, presidente, es lo que quisiera. Muchas gracias. Acumulemos las preguntas de los invitados y luego procedemos a la respuesta. Senadora Núñez. Gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, saludar a nuestros dos invitados. Les agradecemos el tiempo y a todos los que están aquí presentes. Yo quiero hacer dos preguntas concretas, sin antes señalar que ayuda mucho el tener a lo mejor mayores argumentos o un análisis más profundo, pero los que estamos acá estamos plenamente convencidos que se requiere una reforma, ¿no? Y obviamente los mocionantes, al menos en un acuerdo respecto de las normas que hemos presentado. También quiero decir que echamos de menos algunas cuestiones. La senadora Ensberger hacía alusión a la rebaja del número de diputados. Yo, a su vez, quiero hacer alusión, por ejemplo, a normas que nos permitan tener una mayor equidad de representación de parlamentarios aquí. La cuota es transitoria. Mi partido nos queda una elección más y el 29 hay que hacerse cargo.
no sé si dejar una cuota de manera permanente o esta paridad de entrada, que al final es una cuota, pero es 50 y 50. Otros, evidentemente, están hablando incluso de una paridad de salida, o por qué no, ya que aquí las normas han estado específicamente en el tema del Congreso Nacional, de la composición, sobre todo el Congreso Nacional, avanzar, y a propósito de las últimas elecciones, a otros órganos como un Consejo Municipal o un Consejo Regional. Pero bueno, dicho eso, entendemos que y también lo hemos acordado así, si es que alguna de esas cosas avanza, va a ser en proyectos paralelos y no en esta reforma. Tengo dos preguntas que me gustaría que nos pudieran reforzar, explicar un poco más la idea, entendiendo que se detectaron como cuestiones a mejorar o problemáticas. Y yo coincido con lo que señaló el presidente el CERVEL a propósito de los requisitos para constituirse como partidos regionales. O sea, yo he tratado siempre de sacar adelante normas que nos ayuden a fortalecer nuestras regiones, su rol, las atribuciones y facultades de las autoridades locales y regionales, en fin, pero acá, qué duda cabe que al final del día se ha utilizado como un camino para poder constituirse como tal, y de ahí ya sabemos que incluso muchos parlamentarios que llegan acá se terminan confundiendo, voy a decir esa palabra, confundiendo con el resto y no representando, ¿cierto?, a regiones cuando entendemos eso podría haber sido el objetivo realmente. Entonces, la pregunta concreta es cómo se podría o qué requisitos más se les podría añadir a los partidos regionales, o directamente cree el CERVEL que estos partidos regionales, al no estar cumpliendo con su objetivo, deberían directamente desaparecer o no quedar regulados. Y en el caso del 47, dice el Consejo Directivo del Servicio Electoral deberá actualizar cada 10 años. ¿Ese plazo les parece prudente, no les parece prudente? Porque estamos hablando de no un nuevo redistritaje, pero sí algunos podrían hasta interpretarlo, ¿no? Asignación de los escaños de diputados entre los distritos establecidos de acuerdo con el procedimiento en los plazos establecidos en la ley orgánica. Y en ningún caso dicha actualización podrá significar una modificación al número de diputados, pero exacto, bueno, lo está diciendo el mismo acuerdo que tenemos, la misma norma dentro de este acuerdo, pero sí se establece un plazo precisamente para el servicio electoral y evidentemente de una distribución, porque la verdad es que de repente, presidente, uno cree que 10 años es mucho, la verdad es que pareciera que hubiese sido ayer cuando hubiésemos acordado algunas normas transitorias que llegado al momento, en Chile en general lo que es transitorio termina de permanente. Entonces, por eso prefiero preguntar si, aprovechando que están acá, qué opinión hay respecto a ese artículo. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Claudia. Sí, gracias, presidente. Reiterar los saludos también a los invitados, invitadas. Yo tengo varios comentarios, presidente. Quiero partir insistiendo, digamos, en que me parece que al menos en esta sesión se hace menos diagnóstico más general, o sea, no más general, perdón, más abarcativo de todos los problemas que tiene el sistema político. Y quiero reiterar lo que planteé el día lunes en materia de lo que esta moción y otras mociones que pudieran venir no van a resolver si no atacamos lo que está ocurriendo en nuestro país, que tiene que ver con la profunda individualización y personalismo de la política. Porque usted le puede poner todos los castigos a quien se indisciplina. Y usted puede colocar todos los umbrales que quiera para que menos gente o menos diversidad de partidos llegue al Parlamento, pero si esta cultura de país sigue siendo así, podrá tener un efecto bastante acotado a lo que se busca. Entonces, yo lo quiero decir porque no veo el fortalecimiento en ninguna de las dos intervenciones, el fortalecimiento de los partidos políticos programáticos. Algunos otros dirán con ideología, pero que tengan un sentido, una propuesta, una idea de sociedad y no la mera reivindicación de un solo tema o de una sola iniciativa que Entonces, lo digo porque efectivamente yo creo en una democracia pluripartidista y creo además en una democracia con partidos fuertes. Y la crisis del sistema político que tenemos hoy día es que tenemos un padrón electoral por primera vez que tiene inscripción automática y voto obligatorio que supera los 12 millones de votantes, en donde el conjunto de partidos políticos hoy día
con nuestros afiliados, ¿cuánto es el porcentaje al cual llegamos? Si no llegamos ni a los 600.000, la suma. Entonces, ¿por qué no abordamos ese debate también, ¿no? Lo quiero decir porque es fundamental. Entonces, y con esto me quiero plegar porque lo dije el día lunes también. La Constitución del 80, la Constitución del dictador, efectivamente tiene y pone a la misma altura a los independientes porque puso el cuco, puso el terror en los partidos políticos. Y yo lamentablemente no puedo estar de acuerdo con parte de una de las exposiciones que se ha hecho hoy día acá, que viene a traernos el cuco y el terror con respecto a los jueces, a las juezas. Yo no tengo idea cuál es el dictamen, digamos, que no gustará, pero de ahí a decir que aquí tenemos un problema con el activismo de los jueces, o sea, me estoy buscando otro enemigo. Voy a terminar entonces, ¿qué? Pidiéndole al legislador, sea por vía iniciativa de presidencial o sea por la vía de los mocionantes, que terminemos solo haciendo leyes para inteligencia artificial y que esos jueces no tengan ni siquiera que ir a dirimir en el caso a caso. Me preocupa lo que se escucha. También me preocupa el decir que aquí, y yo lo pregunté el día lunes, ¿por qué no estudiar? Y aquí veo que se habla y nadie cuestiona ni el porcentaje del umbral que se propone por la moción, nadie cuestiona tampoco ni da nuevas propuestas para el porqué, el porcentaje para constituir el partido por primera vez, ¿no? Pero no puedo estar de acuerdo, discúlpeme, director, por su intermedio, presidente, que usted diga que eso se hizo solo para lograr que la reforma del sistema electoral, o sea, me parece que eso es un juicio de valor político que no corresponde. Bueno, pero no corresponde al menos a la entidad técnica, digamos. Podrá hacer valoración de un legislador, pero no de la entidad técnica. Y creo que efectivamente se puede revisar. Yo no tengo problemas en discutir ese tipo de cosas, pero me parece que aquí, insisto, hay mucho en juego como para terminar. Yo lo planteé el día lunes. El sistema electoral binominal terminó totalmente deslegitimado, había que cambiarlo y había que cambiarlo con otras consideraciones también, no solo por el sistema proporcional, que ojo que es corregido y por eso que también tiene ciertas arbitrariedades. Yo comparto plenamente la preocupación, digamos, si es que proporcionalmente la cantidad de habitantes es más en una región, Atacama tenga más que la de al lado. O sea, me parece que eso es indudable que hay que corregirlo, por cierto, ¿no? Pero creo que aquí ese cambio al sistema electoral binominal que hicimos por este sistema proporcional no planteó la corrección del voto lista, por lo tanto por el voto por las ideas políticas de un partido, no se planteó el cuestionamiento de los pactos, que finalmente, insisto, combinado el pacto con una cultura individualista y personalista de la política, solo tiene el incentivo para concordar el pacto y ser parte de ese pacto, y una vez que tengo el escaño puedo renunciar, ¿no? Y por lo tanto, desde esa perspectiva, uno también tiene cuestionamiento. No pudiera, en todo caso, presidente, estar de acuerdo con decir que esta moción y todo lo que se presentó en materia de lo fragmentario que el sistema actual del electoral, digamos, y por lo tanto el sistema proporcional es el que produce la fragmentación de los partidos y por lo tanto que las leyes son fragmentarias y que la legislación es principalista y por lo tanto desde ese punto de vista que eso es lo que impide llegar a reformas para resolver el conflicto social determinado cualquiera sea en un momento determinado. Y lo voy a poner de nuevo con el mismo ejemplo que puse el día lunes. Que no haya reforma de pensiones en nuestro país en el marco de los últimos 10 años no se debe a la fragmentación de partidos políticos, se debe a las profundas diferencias político-ideológicas que existen en relación a la materia. Y eso no lo va a resolver si el partido tiene más o menos militantes. Eso no lo va a resolver si usted tiene más o menos escaños, si es que finalmente con los pocos escaños inclusive que un partido el día de mañana pudiera tener, se puede transformar también en el veto para que esa reforma no continúe. No sé si me explico. Entonces yo siento que adjudicar tan gratuitamente ciertas conclusiones me parece complicado. Y sí me gustaría conocer
la opinión, con pros y contras de la actual moción y no solo con las sugerencias técnicas legislativas, digamos, ¿no? Eso. Que básicamente tiene su idea central en materia de poner un umbral para poder acceder a los escaños en el Parlamento. Gracias, Claudia. Voy a hacer un par de preguntas, una reflexión, unas preguntas también. Agradecer a los dos invitados. Yo hago como una declaración de principios que yo creo que para que la discusión la centremos. Yo no tengo ninguna intención ni he escuchado a nadie de los mocionantes y de lo que hemos trabajado que quiera volver al binominal. No lo he escuchado y eso hay que descartarlo porque yo creo que lo peor es cuando uno dice mitos queremos hacer, superamos un proyecto, yo voté a favor, dimos una discusión y también entendamos, cuando se logra y tú logras con estrechez, ahí hubo 2 o 3 votos que fueron fundamentales para eso y se hicieron concesiones para eso. Sí, en este país hace mucho tiempo no tenemos mayorías sustanciales y a veces uno, claro, le gusta el sistema, a mí me gusta el menos sistema parlamentario, muchas cosas que el Ejecutivo lleva un parlamento, gana una mayoría, forma una mayoría y forma un programa de gobierno. Ese es el programa de gobierno que se saca adelante cuando eso se fracasa. Se llaman elección anticipada y cae, pero eso es un sistema parlamentario, ya es un sistema que digamos, en la teoría podemos discutirlo, pero no está en la orden del día de la discusión. Entonces, yo creo que tenemos que hacernos cargo. Yo agradezco las presentaciones, difiero de algunas opiniones, obviamente, pero me quedo con un concepto que me gusta y por eso le preguntaba a Catalina que nos hiciera llegar esta presentación, que un parlamento fragmentado genera también legislación fragmentada. Y estimados colegas, vaya que tenemos ejemplos de legislaciones hechas. Y esto, ahí estoy con Claudia, que depende de muchas cosas, pero también nosotros estamos estableciendo una era de la inmediatez, de lo que tiene retorno a través del Twitter y negociar o votar prácticamente no por el sector que uno representa o por los grandes temas ideológicos o bloques ideológicos, sino prácticamente por lo que es popular en el momento y que al cabo de meses te lleva a situaciones que no son contradictorias. Yo al menos hace tiempo he tratado de entender y ver la historia de que la legislación en Chile en general, y yo en eso valoro, por ejemplo, que tengamos nosotros en nuestro sistema la iniciativa exclusiva del Ejecutivo para determinados temas, incluso lo he dicho, habiendo estado en la mesa del Senado, que determinados temas de constitucionalidad no pueden estar sujetos a una votación circunstancial. En una sala yo puedo ganar una admisibilidad porque argumento bien o convenzo, lo que es inconstitucional e inadmisible es inadmisible. No es una materia sujeta a discusión y ahí hay órganos previos, porque yo creo que nosotros tenemos menos dispersión y menos fragmentación, o tenemos una legislación un poquito más coherente porque por lo menos tenemos un apego al gasto fiscal y a las normas de iniciativa exclusiva, que creo que son principios que uno tiene que valorar para efectos de no tener una legislación que producto de, insisto, una mayoría se pueden pasar proyectos que son muy, y lo digo no situándome en la bondad, yo también he incurrido en esa situación, no lo sitúo desde la bondad de que los malos son otros y los que han hecho un abuso de eso son otros y no mi sector. Yo creo que son principios que uno tiene que permanentemente brigar por resolver. Yo tengo un diagnóstico, al menos así lo tiene el Partido Socialista, de que tenemos una fragmentación y que tenemos que hacernos cargo. Yo comparto, creo que las opiniones de todos ustedes, pero hemos tratado, y esto también para la pedagogía de quienes nos están siguiendo, hemos presentado un proyecto de reformas constitucionales en las cuales hay un acuerdo importante producto del proceso constituyente de expertos y trabajar con eso, y creo que hay que hacer una serie de leyes de acompañamiento posteriores que nos permitan ayudar y que al menos, lo decía Luz, que estas normas sean autoejecutables. Hechas esas declaraciones, 3 preguntas en lo que correspondan. Vean ustedes quién la puede hacer. Me preocupa, y esto principalmente a
Andrés Tagle, ¿cómo evitamos que cada partido quiera llevar íntegramente listas para subir su porcentaje? Que en definitiva, un poquito, así como uno tiene que tender también a hacer coaliciones o a hacer alianzas o a hacer pactos, que no tengamos una situación que cada uno lleve una lista individual para decir, tengo más candidatos, tengo más porcentaje y con eso me acerco más al umbral. Digamos, puede ser una situación que incentive como yo saco mi porcentaje, obviamente saco mi porcentaje con más candidatos, con más listas, al menos en el porcentaje, más no en la electividad, pero al menos en el porcentaje. Me parece muy bien y por eso agradezco y están acá nuestros equipos legislativos que nos ayuden en traducir, usted Andrés lo hace más o menos, pero que nos ayuden, al menos estas indicaciones, las suscribo prácticamente todas desde el punto de vista de técnicas, de precisiones, cuando usted señala los plazos, el transitorio, cuando hacíamos a los asociados, conceptos que no están del todo bien logrados en la redacción y creo que eso desde ya a nuestros equipos asesores legislativos ayudarnos y también la Secretaría con lo riguroso que es, cómo nos ayuda a complementarlo, que eso creo que no hay discusión. Entonces eso, ¿cómo evitamos esta proliferación? Y particularmente a Catalina, lo que pudieras, Catalina, más allá que tú haces una referencia al activismo judicial, yo creo que es otra discusión, es una discusión también que no la eludo, pero creo que es otra, pero me gustaría si pudieras dar alguna referencia principalmente a ese primer punto que tú dices, legislación fragmentaria, porque nosotros al tener esta fragmentación política, es casi de cajón que tienes una legislación fragmentada también y eso te genera mejores o peores resultados en la legislación como técnica legislativa en el Parlamento. Si nos pudieras dar algún ejemplo de legislación, no estos temas, yo creo que los debates de ISAPRE, voté en contra de esa norma y no lo digo tampoco ponerme en una situación de superioridad respecto a otros. Creo que no es una solución, creo que no era una solución, al menos y creo que es una reflexión que hay que hacer, Luz, y creo que es una reflexión que hay que hacer. Y por eso lo digo, no solo cuento las ganadas, cuento también las pérdidas, porque hoy día te afecta a ti, hoy día me afecta, pero que si nos pudieras dar más ejemplos, no en cosas tan evidentes, digamos, creo que Retiro y SAPRE son bien evidentes por la coyuntura, pero más bien en el conjunto de legislación. Yo insisto, hay momentos de crisis, de presión, de tal o cual cosa, tú puedes tener una fragmentación en un hito, pero el problema es cuando eso es cotidiano y en otras leyes que quizás no tienen tanta repercusión. Si pudiera, Catalina, ayudarnos en eso, en otra legislación que no sea tan icónica como esas dos normas. Eso y nada, eso. Andrés, Catalina. Gracias, presidente. A ver, respecto de ¿qué pasa con los votos? Respecto de los votos a los partidos disueltos, si se asignan a otros partidos, el problema que se produce ahí es con las rendiciones de gasto. Porque el partido, por ejemplo, disuelto, que sacó un 4%, tiene todo el derecho de recibir sus reembolsos, digamos, por los gastos que hizo, y además quedan vivos si los candidatos o no, porque también desaparecieron los votos de los candidatos en la resolución, por lo menos, del tribunal, porque van a estar asignados a otro lado. Entonces, ahí se complica. Y no hay ninguna necesidad, lo que hay que asignar es los escaños, digamos. Y si va en un pacto, claro, si va en un pacto, se hace la cifra repartidora entre los partidos que quedaron ya con sus votos, digamos, que es proporcional. El proyecto asignaba proporcional a los mismos votos, por lo tanto el efecto sería el mismo, ¿ya? Y hay que hacerlo vía escaño. Respecto de la disolución que está en la ley y que hoy día se está aplicando, es importante para que quede la Constitución esta autoejecutable, como se dice, es que considere la disolución de los partidos. O sea, o la no disolución cuando hay 4 o 5%, para que vayan de la mano las dos leyes. De alguna manera, aquí la Constitución estaría un poco cambiando la ley de partidos políticos con el 4% básicamente, ¿ya? Y también hay diferencia en la cantidad de parlamentarios que puede elegir. Por lo tanto, justamente
va a quedar como obsoleta la ley de partidos políticos, va a primar la Constitución. Entonces es muy importante meter el concepto de la disolución, tanto en el transitorio con el 4% como en el permanente del 5%. Respecto a la paridad, bueno, ok, hoy día estamos 40-60 y obviamente como termina, la renovación es una decisión de ustedes. En general es complicado el 50-50. Yo lo único comentario técnico que quiero hacer, sí, porque el problema es impar. O sea, los partidos quedan obligados a llevar par, ¿ya? Y muchas veces no tienen los cupos, y entonces toda una discusión. O sea, yo creo que hay que dejar siempre un rango, ¿ah? Para que no haya problemas con uno. De hecho, el 60-40, nosotros tuvimos problemas cuando había un solo candidato y cuando habían tres. Porque 3, 2, 1 no daba 60-40, digamos. O sea, tuvimos que hacer interpretaciones legales ahí. Ahora, paridad de salida, ¿ya? De verdad, yo creo que ahí hay que pensar más bien en lista cerrada, ¿ya? No lista abierta como tenemos, ¿ya? Es lo más práctico y posible, muchos partidos lo tienen. Si alguien lo quiere técnicamente, la mejor solución es esa. La forma que hicimos para los constituyentes era bien enredada. Yo me acuerdo que esa noche descubrimos que había un acta, la senadora Pérez que se acordará, un acta mal digitada por error en Colchane, un acta de una mesa. Y eso generó todo un cambio que tuvimos que hacer, obviamente, durante la noche en el sistema, digitarla correctamente, y terminó, el problema de Tarapacá terminó afectando a... ¿Cuánto se llama? A la Araucanía, digamos, que el mismo partido tenía que hacer un cambio. Entonces, es muy complicada las normas de paridad, digamos, porque hay que meter de un distrito a otro, etcétera. Yo creo que lo más técnicamente posible es lista cerrada, si se quiere hacer. Esa es la opinión técnica. Ahora, de los requisitos de los partidos que se mencionó, yo creo que deberíamos volver al 0,5 y debería aumentarse el número de regiones para constituir un partido, por lo menos a 10. ¿Ya? Y ahí está el problema, que se evite Santiago, se evite Valparaíso y se evite Biobío. Ojalá no se evitara algunas de esas para que subiera el umbral. ¿Ya? Otro punto indirecto aquí, quizás vale la pena mencionar, nosotros tenemos un sistema, o sea, hay muchos opinólogos, incluso docentes, digamos, ¿ya? Que hablan de que se vota por persona. No es cierto eso en Chile. En Chile se vota por listas, ¿ya? ¿Ya? Tenemos un sistema de lista abierta. ¿Ya? Tenemos un sistema de lista abierta, ¿ya? Pero el abierto significa que yo marco una preferencia con un candidato para establecer una prioridad dentro de la lista, pero estoy votando por la lista, ¿ya? Eso no se quiere entender, pero eso es nuestro sistema, de verdad. Así se determinan los ganadores, ¿eh? Entonces la gente se sorprende cuando gana otro, etcétera, ¿eh? Pero nuestro sistema es lista abierta. Es muy difícil construir un sistema sin lista abierta, o sea, si no hay lista. No sé si me entiende. Es muy difícil concebir un sistema de que prime el voto personal si no hay listas, porque deja de ser proporcional el sistema. Lo que un partido saca no es proporcional a sus votos en ese caso. Un sistema alternativo sería que yo tengo los mismos votos de los escaños que se van a elegir. Entonces, en mi distrito se eligen 5, yo tengo 5 votos. Pero ahí yo lo puedo repartir entre diferentes listas, lo cual es bastante más complicado también. Y muy difícil de escrutar, ¿eh? Si estuvieron hasta las 2 de la mañana escrutando la elección de octubre, olvídese lo que sería eso. Después, cada 10 años, se planteó aquí, está bien, porque los censos son cada 10 años. Si bien las elecciones parlamentarias son cada 4, si nosotros bajamos los 10 años, vamos a calcular 2 veces la asignación con el mismo censo, y eso va a dar obviamente el mismo resultado. Esto es la medida que esta norma sigue siendo por censo. Yo me acuerdo, fue una larga discusión si hacerlo por censo o por el registro electoral, o por el padrón de elecciones, digamos, ¿ya? Y una larga discusión quedó censo. Yo creo que uno y otro no cambian, son la aguja, ¿eh? A nivel de distritos que son tan grandes, no hay cambios significativos de población. Yo lo único que he visto es
es como que en Santiago, en los últimos 20 años, ha habido un crecimiento de básicamente 2 comunas, que es Puente Alto y Maipú. Claro, por lo tanto, eso te puede afectar los distritos, pero en general la población de todo va creciendo en forma pareja. Algo puede influir también los extranjeros, que están siendo un poco cada vez más dominantes en el padrón. ¿Ya? Bueno, respecto de yo tener una opinión, la tengo personalmente, pero la citación nos llegó el lunes y el Consejo no se ha reunido. Yo, por respeto al Consejo, digamos, he querido ser más técnico que opinión. Yo tengo una opinión favorable a que exista un umbral, en todo caso. Y los partidos lo que planteó el senador Durresti es importante, claro, para llegar al 5%. Más que llevar más candidatos, necesito llevar candidatos en todos los distritos y probablemente que no tengan los cupos, ¿ya? Aunque hay un cupo más en estas elecciones parlamentarias. O sea, si el distrito elige 3, tengo 4, en E más 1. Pero, claro, en ese momento a mí, para seguir existiendo, me convendría ir solo. Ahora, el solo tiene 2 problemas. Uno, que no puede llevar independiente, y el otro es que no, o sea, eso es una disposición que está en la ley, que cuando es un partido solo, que puede presentar una lista, no puede llevar independientes asociados. ¿Cómo lo hace el Partido Radical? Van en pactos en general. Al que le aplicó esta nombre es... No, es que es distinto concejales. Las leyes de concejales son distintas. Sí, y ojalá... O sea, la figura que se puso con el cambio del sistema binominal del independiente asociado ha resultado re práctica. Ojalá se copiara para concejales y cores, porque el enredo que hay para determinar en los concejales y cores es grande. Y además se modificó concejales. Entonces, la norma concejales no está igual hoy día a la de cores. Otro problema adicional. Entonces, ojalá la figura de asociado se copiara también para eso, pero es una modificación que hay que hacer a esas leyes. Ahora, a un partido le convendría llevar candidatos en todos los distritos para poder mejorar el 5%, pero ahí va a tener problemas con los pactos y probablemente los pactos van a ser más chicos o partidos van a preferir ir solos. Hay partidos que han ido solos, el Partido de la Gente, el Partido Republicano fue solo en la última elección parlamentaria, no sé si en la parlamentaria, pero hay partidos que de repente van solos. ¿Sí? Entonces, pero... el trade-off es que, claro, a lo mejor saca más votos, pero al ir solo saca menos candidatos, porque no aprovecho la unión que produce el sistema DON cuando voy a una lista. O sea, hay una por otra, digamos. Pero yo creo que no sería muy relevante respecto al padrón. Eso, presidente. Muchas gracias. Catalina, perdone la espera, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Antes de responder a su pregunta, también hacerme cargo del comentario de la senadora Pascual, porque me permite concordar con ella que efectivamente en ningún caso mi intención ha sido pensar en los jueces como una especie de inteligencia artificial. Todo lo contrario, los jueces cumplen una importante labor de aplicación de las fuentes del derecho y simplemente mi argumentación apunta a que una de esas fuentes del derecho, la ley, está fallando en la forma en cómo está elaborando los contenidos que le permiten al juez hacer su trabajo de una forma que le permita no invadir las competencias del legislador. Entonces, mi argumento en el fondo es proteger y preservar aquello que le corresponde al legislador y aquello que le corresponde al juez. Y al juez no le corresponde resolver cuestiones políticas, porque para eso tenemos a nuestros representantes, que son ustedes, a quien la ciudadanía elige por votación popular directa. Y en honor al tiempo paso derechamente a responder a su pregunta, señor presidente, respecto de la legislación fragmentaria. Usted me ha pedido ejemplos y he estado pensando en alguno que no sea muy polémico, como usted mismo me lo ha pedido. Y, por ejemplo, se me viene a la mente que se han planteado varios proyectos elaborados por renombrados académicos para reformar el Código Penal. Por ejemplo, el anteproyecto del Código Penal del año 2013, el anteproyecto del Código Penal de 2015 y el anteproyecto del Código Penal de 2018. Sin embargo, ello no ha sido considerado o no se han impulsado porque en cambio se han ido dictando leyes especiales anexas al Código Penal, como por ejemplo la Ley 21.595 de 2023, la ley que es la Ley de Delitos Económicos,
Estas leyes son valiosas y se sistematizan de cara al Código Penal, pero lo esencial es modificar la regulación general, que es este código que data de 1874, y en la materia se han ido dictando solamente leyes sectoriales. Ahora ustedes están discutiendo la ley antiterrorista. Entonces, esta legislación fragmentaria que permite lograr acuerdos políticos en un sistema fragmentario impide lograr acuerdos más amplios respecto de problemas más permanentes, más complejos, y esa ha sido, digamos, la argumentación que he tratado de demostrar con la referencia a esta legislación fragmentaria. Es una legislación que está fuera de los proyectos políticos, de los partidos políticos, que responden a problemas marginales, coyunturales, y, en definitiva, que no implican la implementación de un proyecto político que debería ser la forma en cómo los partidos políticos desarrollan su labor legislativa al interior de un parlamento. No sé si esos ejemplos le ayudan a coger mi argumentación. Catalina, es una reflexión que hacemos al menos esta comisión a propósito del Código Penal, que nosotros, no habiendo abordado el Código Penal, seguimos aprobando tipos penales, subiendo las penas, y cuando tú tienes una política criminal te vas a dar cuenta que cuando tengamos el Código Penal que van a haber delitos que subieron considerablemente su pena. Lo hemos advertido, y yo creo que ahí es interesante el debate, que creo que afecta la fragmentación, pero también tenemos que buscar otros elementos para no echarle solo la culpa a la fragmentación, de una sistematicidad que debería ser mucho mayor, porque claro, ante un delito grave se corre y se compite quién es más duro, quién es lo popular, sacamos la agravante y le sumamos agravante y le sumamos eso. Queda una norma, claro, muy importante, dura, pero que es absolutamente desproporcional. Me recuerdo, solo como elemento, en algún momento algún penalista nos hacía ver que me acuerdo a propósito de la ley de cuando matas a alguien a propósito de conducir en vehículo, que era más gravoso esa situación y no lo auxilias que matar a alguien con una pistola. Me acuerdo, había una discusión que era bien contradictoria en ese sentido, y lo entiendo ahí, pero gracias por la aclaración, Catalina, de esa... Sí, solamente rescatando el último ejemplo, la famosa ley Emilia, ¿no es cierto? También otro ejemplo son las leyes con nombre y apellido, la ley Emilia, la ley Karim, que apuntan a una cuestión puntual que evidentemente busca resolver una demanda social importante, pero no tiene ese sentido de sistematicidad que debería abordar un problema que está en la raíz de esos efectos que uno va viendo y respecto a los cuales se va reaccionando con una legislación. Gracias, Catalina. Gracias por la intervención, estimados colegas. Si no hay más preguntas, y estamos en la orden del día, agradecerle su concurrencia, que les pediría que estuvieran disponibles en algún momento para invitarlos, o después ya en la votación. Lo que nosotros tratamos es de precisar, generar un debate, destrabar dudas, y también, insisto y reitero, acá no estamos para nada trabajando con el binominal, al contrario, hay una opinión unánime de eso, pero lo que queremos es distinguir muy bien entre las reformas constitucionales versus reformas legales, principalmente ley de partidos o sistema electoral propiamente tal, para efectos de avanzar en esto. Muchas gracias, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.